Listo. Entonces, el día de hoy vamos a revisar herramientas para edición de video. Antes de empezar a hacer la revisión de los distintos softwares, lo primero que tenemos que hacer, y esto es muy similar a lo que vimos en fotografía el año pasado, es copiar nuestros archivos a la computadora. La mayoría de las cámaras utilizan tarjetas de este tipo, tarjetas SD. Y pues ya hemos hablado de que hay como de distintas velocidades, tasas de transferencia, ¿no? Es básicamente el ancho de banda. Por lo regular, a menos de que tengan una tarjeta SD muy rápida y un lector así como UHS 2, que no todas las computadoras que tienen un lector de este son de ese protocolo, digamos, de transferencia de datos. A menos de que tengan eso, es muy difícil que trabajen con los archivos desde su tarjeta de memoria. Por otro lado, es importante que no traigan todo en su tarjeta de memoria, ¿no? Esto solo es como para grabar y después llegar y descargar. Entonces, acuérdense que esto no es una USB para traer sus archivos de clases, sus ensayos, etcétera, y tampoco es un disco duro, ¿no? Esto solo es para, o en teoría deberían utilizarlos simplemente para grabar, llegar y descargar y tener un respaldo de sus archivos en algún otro lugar que no sea aquí, ¿no? Porque estas pues, se rompen, se pierden bien fácil, a veces se te quedan en la bolsa y se mete a la lavadora y ya valieron los archivos. Bueno, pueden pasar un montón de cosas con estas tarjetas. Entonces, lo primero es justamente tener los archivos en nuestra computadora porque va a ser, digamos, la forma más rápida de leerlos, de que el programa de edición llame a esos archivos y los podamos trabajar. La otra alternativa, como vemos aquí en el escritorio, es pues con algún disco duro externo. Ahora, estos discos duros externos también tienen distintas velocidades o tasas de transferencia de datos. Entonces, dependiendo si nosotros estamos grabando, por ejemplo, en HD o en HD o en Full HD, 1920 por 1080, que es Full HD, que es una resolución estandarizada, pues habrá discos duros que sí nos den la velocidad de transferencia de datos para no necesariamente tener que copiar nuestros archivos a la computadora. Si están trabajando ya con si alguna de sus cámaras o celulares toman en 4K, pues muchas veces se necesitan discos todavía más rápidos para hacer la lectura de los archivos. Si ustedes quieren saber qué tan rápidos son sus discos o incluso sus tarjetas, hay algunos programas que justamente miden las velocidades de transferencia. Este que tenemos en pantalla es gratuito, es de Blackmagic, que es una empresa que se dedica a hacer también como hardware eh, para, para producciones de video. Y básicamente uno puede elegir aquí cualquier tipo de unidad de almacenamiento, sea SSD, sea una unidad, como en este caso, mecánica. Y básicamente lo que nos hace, sobre todo este que es Blackmagic Design, que es pensado para formatos de video, hace unas pruebas como de lectura y escritura, ¿no? Entonces ahí me da una tasa de transferencia en megabytes. Por ejemplo, en este caso me está diciendo que ahorita con el uso que le estoy dando a este disco, vean, hace como unos promedios, ¿no? Está como alrededor de los 200 y cachitos megabytes de escritura y 200 también y cachito megabytes de lectura. Y de hecho aquí me salen un montón de palomitas que me dice, mira, formatos, o sea, estos formatos de video, por ejemplo, Full HD, que es 1080p a 30 cuadros por segundo, sí los puedes leer y escribir directo del disco, ¿no? Y ya ahí de repente me dice, pues 4K a 60 cuadros, pues no los puedo escribir. Y también depende de la compresión, ¿no? Pero es básicamente una herramienta que nos dice, este disco te sirve para estar leyendo continuamente, puedes trabajar los archivos desde ahí o no. Entonces, si ustedes hacen esto, pero con una tarjeta de memoria, etcétera, pues se van a dar cuenta que muchas tarjetas de memoria no nos sirven, o muchos discos duros, sobre todo los discos duros como externos portátiles, la mayoría de los casos no nos dan la velocidad necesaria para que el software de edición se comunique con los archivos. Y esto, o sea, afecta el flujo de trabajo en el sentido de que ustedes van a estar en su herramienta, en su software de edición, y cuando le den play, pues los archivos no se van a reproducir
de manera correcta, se van a estar como cortando, o sea, como que va a reproducirse tantito y se va a detener, pausar, como congelar y otra vez. Entonces va a estar jaloneando y la verdad es que trabajar así pues es un poquito más complicado, ¿no? Entonces, si no tienen algún disco duro externo que les dé ciertas tasas de transferencia, o sea, si van a trabajar con HD, pues mínimo necesitan un disco que lea y escriba encima de los 100 megabytes por segundo para que las cosas fluyan más o menos bien. Si es 4K, pues tiene que ser arriba de los 200 megabytes. Si tienen un disco, o sea, un disco externo, pero que es de estado sólido, los llamados SSDs, entonces no tienen problema, ¿no? Los discos de estado sólido son muy, muy, muy rápidos. Entonces, los pueden leer directamente. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda de lo que acabo de comentar? Tienen más o menos claro cómo funcionan sus discos. Ok. Entonces, si no tienen, los copian. ¿Por qué? Pues porque el disco que viene instalado en su computadora, en su laptop, normalmente les va a dar una muy buena velocidad de transferencia y de comunicación entre el disco que está instalado y el procesador, que es básicamente lo que necesitamos. Ahora, ahorita, como habíamos comentado, pues en realidad hay muchas opciones, ¿no? Y cada uno de ustedes tuvo acceso a una herramienta distinta. Y pues yo ahorita pude instalar el Adobe Premiere Rush, el Adobe Premiere y el DaVinci, que de hecho es el programa que yo normalmente utilizo, ¿no? Entonces, me gustaría, si me hacen el favor, nada más para ver por qué herramienta empezamos, ¿cuántas personas tienen instalado el DaVinci? Si pueden levantar su manita. Si no, o sea, para no perder tiempo. Ok, entonces solo Leslie. Leslie, Pamela, ¿alguien más que tiene el DaVinci? No. Ok, dos personas. ¿Quién pudo instalar el Premiere completo, la versión? Ok, son 5. 6, ¿ya son todos? Ay, no bajen la mano. Bueno, 6. ¿Y quién pudo instalar el Adobe Premiere Rush? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, entonces vamos a empezar por ese que es el más sencillo y de ahí ya pasamos a alguna otra herramienta. Aquí Sofía escribe que ella tiene el Premiere, pero versiones anteriores. En realidad, eh, casi todos los desarrolladores de software mantienen como la estructura muy similar. Digo, a menos de que una versión anterior te refieras a algo así muy, muy viejo, como al 2010, 2012, puede cambiar la interfaz, pero en general se mantienen, ¿no? Justamente porque los usuarios ya están acostumbrados a que los botones, a que las herramientas, a que los menús estén en cierto lugar. Entonces, pues, lo que intentan hacer los desarrolladores es que cuando se hacen cambios se van haciendo muy poco a poco, ¿no? Entonces, de una versión a otra, normalmente los cambios son muy, muy ligeros. Pero bueno, ya que como dices ahorita, dijiste 2012, ¿no? Ya estamos hablando casi de 9 años. Entonces ya tienes 9 versiones atrás, porque normalmente hacen un release de una versión cada año. Entonces ya es como la acumulación de muchas cosas. Entonces, en general va a ser muy similar el programa. Puede que haya algunas herramientas o algunas cosas que no estén. Ahora, nosotros lo vamos a revisar a nivel súper básico. Entonces, todas las herramientas de uso cotidiano, lo más sencillo, pues deberían de estar ahí, ¿no? Y deberían de funcionar. Yo tuve alguna vez el Premiere 2012 y la verdad es que creo que tiene, digamos, a ese nivel tiene exactamente las mismas funcionalidades que la última versión, ¿no? La diferencia es que las últimas versiones pues traen eso y aparte más cosas. Entonces voy a abrir el Adobe Premiere Rush y aquí yo no me había dado cuenta y les pido una disculpa porque en internet dice que las versiones de Adobe Premiere Rush son gratuitas. Y sí lo son, pero las versiones móviles. Entonces, ahorita que ya estuve checando el programa para ver cómo funcionaba, justamente caí en cuenta de que te dice, sí, es gratis, pero solamente te permito exportar 3 veces de manera gratuita. Ya que quieres exportar un cuarto video, ya tienes que pagar. Entonces yo dije, bueno, eso es un poco, y entré a los foros de Adobe y mucha gente se quejó de esta, porque es un poco truculento, ¿no? La publicidad que le dan. Entonces, bueno, es una pequeña problemática. Vamos a revisarlo. De todas formas, es una herramienta muy sencilla y vamos a ver cómo eso se repite tanto en Premiere como en DaVinci, ¿no? Que yo creo que va a ser el que dejemos al final porque Premiere finalmente tiene más personas tienen Premiere que DaVinci. Entonces, no puedo ir saltando de herramienta a herramienta porque tener tres
programas de edición abiertos simultáneamente, más Google Chrome con la sesión de Meet, pues es también, por mi computadora me va a querer matar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar. El Premiere Rush, no sé si ya lo abrieron por primera vez o no, le sale un tutorial que es bastante, o sea, funciona bien para dar inicio al uso de la herramienta, pero pues yo ahorita me lo voy a saltar. En casi todos los programas de edición, lo primero que nosotros tenemos que hacer al momento de abrirlo es primero crear un proyecto nuevo. Estos proyectos nuevos son proyectos de edición y al igual que en otros softwares que ya vimos en el pasado, un proyecto significa que nosotros vamos a tomar decisiones ahí, orden de los clips, los volúmenes, los efectos, o sea, todas las decisiones que tomemos van a quedar grabadas en ese proyecto. Ese proyecto como tal en realidad no tiene videos. O sea, los videos no se guardan dentro de ese proyecto. Ese proyecto es un archivo que contiene decisiones y lo que hacen los programas de edición es más bien cuando tú importas un video de una o de otra carpeta, lo que queda grabado es el caminito, el enlace a esa carpeta, que es básicamente, esa carpeta está en mis documentos, ese archivo estaba en una carpeta que está en el disco duro X o en el disco duro Y. Y aquí viene la primera problemática, que es, si yo creo ahorita un proyecto nuevo e importo, por ejemplo, algún video desde algún disco duro y lo abro y ya trabajo, etcétera, cuando yo quiera volver a abrir ese proyecto para continuarlo trabajando, yo tengo que asegurarme que ese disco duro está conectado. O si estuviera en una carpeta que está dentro de la computadora, yo me tengo que asegurar que esa carpeta no la renombré, que no la moví del lugar, porque en el momento en el que ese enlace o ese caminito que quedó grabado en mi proyecto de edición de dónde están los archivos a los que tiene que llamar, tanto de imagen fija como imagen de movimiento como audio, uno de esos enlaces está roto, entonces lo que sucede es que me va a salir ahí un warning o un alerta y me va a decir, no, no lo encuentro, no lo encuentro, no lo encuentro. Y entonces pues lo tienes que volver a importar o hay veces que tienes que agarrar el archivo que no encuentro y decirle, a ver, vamos a reenlazarlo, ¿no? Entonces lo tienes que buscar, si lo cambiaste de ubicación, pues tienes que ir a la nueva ubicación para que el programa de edición lo vuelva a reconocer. Entonces, en ese sentido, lo más sencillo es pues tener un orden de carpetas, ¿no? Y si ustedes, por ejemplo, ya tienen unas carpetas con videos, pues entonces ya no, o sea, que no los muevan. Si también quieren llevarse el proyecto para abrirlo en otra computadora y se traen solo el proyecto y no se traen todos los archivos de video y de audio, pues cuando los abras, el proyecto va a tener tus decisiones, pero no va a tener ninguna de los archivos, ¿no? No vas a poder visualizarlos, porque de nuevo no están contenidos como tal. Entonces, cuando uno abre un nuevo proyecto, y ya veremos más adelante con los otros programas, normalmente pues tenemos que de entrada seleccionar cuáles son las pistas que nosotros queremos utilizar. Entonces, en este caso, bueno, yo me voy a ir aquí a un disco, uno de mis discos duros, y voy a irme a algo que tenga aquí. Y normalmente siempre me va a dar como la posibilidad de ver un poquito un preview, ¿no? Para ver cuáles son las pistas que yo estoy jalando. Muchos programas de video hacen esto, que están viendo en pantalla, que es yo me pongo sobre el thumbnail, sobre la muestra, y cuando muevo el mouse de izquierda a derecha puedo ver, o sea, como el contenido del video reproduciéndose, ¿va? Entonces, podemos ver que es video, que no es video, etcétera. Y el chiste es, pues, básicamente agarrar nuestras pistas, puede ser imagen fija, puede ser imagen video, seleccionarlas, podrían haber también pistas de audio y darle aquí en el lado botón, en la esquina inferior derecha donde dice Create. Pero aparte de esos dos, a ver, me voy a ir a otro disco. Vamos a importar ahorita quizá alguna pista musical, ¿no? La que sea. Aquí tengo una pista con un montón de canciones de YouTube. No sé, vamos a elegir, no sé, un par de pistas porque no me acuerdo cuáles son. Entonces le voy a dar Create. El programa se tarda un tiempo y básicamente esta, digamos, línea de tiempo que generó, bueno, en este caso ya me puso como los cachos
o me puso todas las pistas que yo elegí, ¿no? Y adecúa los settings de la línea de edición a los settings de mis videos originales. Esto quiere decir que si mis videos originales venían a 24 cuadros, o venían a 30, o venían en HD o en Full HD, lo que va a hacer es que la línea de tiempo que se acaba de generar va a coincidir con los settings del video. O sea, el programa se adecúa a los archivos de video. Hay forma también de controlar esto, ¿no? Pero en otro software. Entonces, aquí nosotros ya podemos ver en la parte de abajo cómo tenemos una línea de tiempo. Esta línea de tiempo pues es nuestro espacio como tal de trabajo. Lo que nosotros tenemos aquí arriba pues es una previsualización. Básicamente es pues ver cómo esas decisiones que yo estoy tomando sobre acomodo, sobre modificaciones, etcétera, sobre cortes abajo, pues cómo va a quedar el video resultante. Es nuestro preview, ¿no? Ahora, aquí en Adobe Premiere Rush, si se van hasta la esquina inferior izquierda, hay un botoncito que dice Control Tracks, o sea, control de pistas, si lo tienen en español. Si lo dan ahí, les aparece junto a cada una de las pistas, ya en su línea de tiempo, unas opciones que nos permiten de entrada visualizar o silenciar o grabar canales de audio. En el caso de los canales de audio podemos bloquear o desbloquear el sonido, o podemos ponerle candadito para que entonces yo ya no pueda, lo que está ahí ya no lo pueda modificar. Y cuando tienen videos que tienen pistas de audio, como que en este programa en específico la pista de audio viene pegada al video, ¿no? Entonces pueden activar o desactivarla. Entonces eso solo es como para tener orden. Además de eso, en la línea de tiempo funciona como las capas de Photoshop. ¿Se acuerdan que en Photoshop pues, teníamos nuestra capa base, que era normalmente nuestra foto, y nosotros íbamos agregando en las capas superiores filtros, o a veces recortábamos cosas y las pegábamos, y pues, la lógica era la misma que un stack de papel, ¿no? O sea, la hoja que está hasta abajo, pues si algo la cubre, no la vemos. Aquí sucede lo mismo. Vamos a tener varios canales o varias capas de video. Ahorita parece que solo tengo una, pero si yo agarro, por ejemplo, esta pista que está al final y la subo, o sea, la arrastro a la capa superior, entonces yo la puedo mover en el tiempo y ubicarla donde yo quiera. Y cuando mi barra de reproducción, que es esta barrita azul, pase por ahí, vean, es como si hiciera un corte. Estoy viendo lo de la capa que está encima. Ahora, o sea, se puede trabajar cortando y pegando esta capa, o sea, este cacho aquí, sí. Se pueden hacer, o sea, se puede trabajar como ustedes quieran. Pero muchas veces se utilizan cuatro, cinco, seis, se pueden utilizar muchísimas capas. Yo he visto así como las líneas de edición de editores de películas, y de repente tienen así como, en serio, 20 capas distintas. Y no es que todas las capas tengan algo simultáneamente, ¿no? Pero es a veces el acomodo te obliga a ti a poner ciertas cosas en capas superiores para que lo de abajo, aunque no se esté viendo, se mantenga, digamos, unido, y sin que yo tenga que estar cortando, y que tenga un montón solamente una línea de tiempo con un montón de cachitos, ¿no? Hay veces que es mejor utilizar las capas superiores para hacer como esa combinación o esa transición entre las distintas escenas, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda? No. No. Entonces, cuando yo importo un video, por ejemplo, en este caso, pues se importa normalmente completo. Vamos a ver que en otros softwares puedo pedir que se importe, o que al momento de agregarlo a mi línea del tiempo sea solamente un pedazo en específico. Pero en este software, como es muy básico, se importa todo. Y este, digamos, cacho de video que tengo ahí abajo, el que está seleccionado en color amarillo, en realidad es como lo tenemos que pensar como si fuera un cacho de película, o como si fuera un cacho de cinta, ¿no? De magnética. Es eso. O sea, si lo veo largo es porque dura mucho. Yo puedo cortar ese segmento que ahorita ven en amarillo, lo podría recortar en varios pedacitos, ¿no? Entonces, ¿cómo recorto eso? Porque quizá de esta primera secuencia, le voy a dar play.
No, bueno. Ah, ya, es que está en slow motion. El movimiento es muy ligero porque al parecer lo grabé a muchos cuadros por segundo. Bueno, entonces supongamos que yo quiero solamente un pedacito, ¿no? Digamos este parque, por decir cualquier cosa. Entonces yo puedo del lado izquierdo seleccionar esta herramienta que son las tijeritas y que en otros softwares es más bien como una hoja de rasurar, porque justamente la película, cuando era película, se cortaba con estas hojas como de afeitar, ¿no? Las que eran intercambiables. Entonces, era como la herramienta por el nivel de control que se tenía, rapidez, etcétera, se cortaba la película físicamente y ya se pegaban los dos cachitos. Aquí eso se llama edición destructiva, ¿no? Porque pues está físicamente cortando la película. Aquí no tenemos esa problemática. O sea, todo es, si se equivocan, pues le dan en Edit, Undo o le dan Command o Control Z y ya. Pero aquí, o sea, donde ustedes quieran cortar, se ubican, su barra de reproducción la mueven exactamente al lugar donde quieran hacer el corte, o sea, ahí, y dan clic entonces en el botón o en la herramienta de la tijerita. Y cuando damos clic ahí, ya podemos ver que ese chorizo enorme, pues ya se convirtió en dos segmentos. Yo puedo, a partir de ahí, o sea, no sé, le voy a dar otra vez play, pero más bien con la mano, así manualmente, y me voy a ir, no sé, hasta ahí, ¿no? Y ya que encontré este segundo lugar donde yo quiero hacer un corte, pues puedo volver a presionar en las tijeritas. Entonces, yo ya tengo este cachito, que es quizá lo que a mí me interesa, ¿no? Es lo que yo quería rescatar de todo eso, de toda esta pista súper larga. Si es así, pues, y esto ya me sobra, entonces yo puedo agarrar cualquiera de estos cachos y darle clic derecho y hay un botón que dice Delete Clip. A ver, espera. ¿Qué me está diciendo esto? Ok. Hay que desvincularlos. Esto es un poco raro, nunca había visto esto. Pero cuando están, vean, cuando selecciono este clip largo, aparecen como unas líneas que vinculan las cosas, los otros clips chiquitos como que están vinculados. Es como si este fuera el papá y estos fueran los hijos. Se llama parent y child. Entonces, para poderlo eliminar sin eliminar los dos cachitos que yo quiero, tengo que quitarlos de encima para que al seleccionar la pista larga ya no salgan esas uniones y entonces al eliminarlo, pues básicamente desaparezca solo ese, ¿no? Cada programa de edición es un poco distinto. Entonces, digamos, con esto ya nosotros podríamos empezar a generar justamente una, una idea, un orden, ¿no? Una edición. ¿Qué hice? Ahí está. Si faltan archivos o si los tienen en distintas carpetas o simplemente quieren agregar más cosas, pues se van a la esquina superior izquierda. Hay un signito de más que dice Your Media y puedes importar de otras carpetas. Hay que navegar un poco, pero puedes importar de cualquier otro lugar lo que haga falta, el material que te haga falta para empezar a hacer la edición, ¿no? Entonces, no sé. Digo, voy a meter aquí un poquito lo que, lo que hay, ¿no? Le voy a poner añadir, le voy a poner add y en automático me los va a poner, eso no estuvo bien, donde está la barra de reproducción. Entonces, si yo quiero añadir algo, ubico mi barra de reproducción donde quiero que esos se inserten, los selecciono, le doy a añadir y yo los va a ir justamente agregando a mi línea de edición. Y aquí es donde empieza lo que hablábamos un poquito con Sigaberto, que es el montaje.
¿Qué es el montaje? Pues regresando un poco a la idea de los planos, pues es la idea de cómo vamos a nosotros a presentar las situaciones, cómo vamos a presentar el lugar, cómo vamos a presentar el contexto, cómo vamos a presentar los personajes, cómo nos vamos a dirigir quizá a algún detalle, cómo vamos a tener tomas donde se ve el rostro, planos, como hablamos, americanos, planos medios de la cintura para arriba, close-ups así de solo la cara, planos detalles, o sea, un super close-up de algún gesto muy sutil, etcétera, y lo vamos a ir acomodando aquí y vamos a ir diciendo qué va primero, qué va segundo, qué va tercero, qué va después. ¿Va? Hasta aquí, ¿alguna duda? No, todo perfecto. Ok. Entonces, voy a separar un poquito las pistas. Ahora nos vamos a ir un poco con el audio. Y aquí en la esquina inferior izquierda hay un botón que dice expandir audio. Y es solamente para ver la forma de la onda del audio un poquito más grande y que sea más cómodo, ¿no? Esto va a depender completamente del tamaño de su monitor. Hay veces que a mí no me encanta esto porque siento que es demasiada imagen y que mi espacio de trabajo está como muy comprimido aquí abajo, ¿no? Pero bueno, aquí las pistas de audio, igual que las pistas de video, cuando las seleccionamos, tienen este marco que indica que están seleccionadas. Y si nosotros nos vamos al inicio o al final de la pista, también en las de video, nuestro puntero cambia y deja de ser la flechita y se convierte en otro iconito. Ese iconito básicamente lo que nos indica, y siempre ocurre cuando nosotros nos vamos de nuevo al final o al principio, es que yo puedo dar clic y sin soltar ese clic arrastrar para achicar esa pista. O sea, yo podría hacer lo mismo. Si quisiera achicarla hasta donde está la, por ejemplo, la barra de reproducción, yo, o sea, puedo cortar, puedo seleccionar la segunda parte y eliminarla, o puedo irme al final, dar clic y arrastrar para cambiar la duración. Déjenme, es que me choca que esto esté enlazado y debe haber una forma de quitarlo. Porque es una lata eso. De que tenga conectados el audio, el video o todo lo que esté en el mismo momento temporal que se seleccionen conjuntamente. A ver, denme un segundo. Snap. No. No. Bueno, en los otros software de edición vamos a ver que normalmente hay una herramienta que es como un magnetito, que justamente donde tú le dices, a ver, quiero que estos dos, este clip de audio y este clip de video estén enlazados, ¿no? Pero uno puede decidir cuáles van enlazados y cuáles no, y eso facilita mucho el orden de las cosas, ¿no? Porque aquí vean, como que selecciono algo y, o sea, si selecciono un cacho de video, en automático se lleva todo el audio que tiene abajo, ¿no? Entonces, bueno, eso no es muy práctico, pero pues no podemos pedir quizá mucho de un programa como tan sencillo. Entonces, aquí voy a eliminar las pistas un poco de audio y quizá quedarme nada más con una, que es lo común, ¿no? Arriba ya vieron que tengo como mi barra de tiempo y tengo un código de tiempo aquí en la esquina inferior izquierda de nuestra muestra o de nuestro preview. Puedo ver en qué segundo estoy y en qué cuadro estoy para ubicarme temporalmente y también ir sabiendo cuánto duran cada uno de estos clips que yo estoy de alguna forma manipulando, ¿no? Entonces vamos a hacer zoom in,
que está aquí arriba en el menú de secuencia. Hay dos opciones, zoom in y zoom out, que es más o menos en su teclado. Entonces, si ustedes le dan menos o zoom out, por algún motivo no sirve con el teclado, pero ustedes se pueden acercar o alejar de la pista, ¿no? Y esto sirve porque muchas veces hay algunos cortes que pueden durar medio segundo o un segundo, o sea, cosas muy reducidas, muy cortitas, y entonces pues no puedes hacer esos cortes estando tan lejos, ¿no? Muchas veces uno se tiene que acercar, de nuevo con la tecla de más, para poder hacer que el corte sea muy preciso, ¿no? Y aquí, bueno, y aquí vean, o sea, puedo incluso ver por cuadros, ¿no? Casi casi si avanzo a la derecha puedo avanzar un cuadro a la vez y puedo saber exactamente dónde quiero hacer el corte. Eso es para cortes muy finos. Entonces ya que hicieron eso, se pueden alejar un poquito para ver su línea del tiempo. Si tienen videos de 15, media hora, una hora, pues normalmente siempre están como cerca y se alejan para ubicar algún otro momento temporal que quieran ir y vuelven a dar zoom in y están constantemente haciendo zoom out y zoom in para moverse en su línea del tiempo, ¿no? Pero bueno, eso es más o menos cómo se ordenan y cómo se afectan las temporalidades, los tiempos que dura cada una de las secuencias. Y ahorita, o sea, si yo le doy play, bueno, voy a hacer estos clips todavía más pequeñitos. Vamos a darle otro zoom in. Si yo le doy play, pues vamos a ver que todo está a corte. O sea, ahorita no ha agregado ninguna clase de transición. Va a pasar de un cuadro a otro de manera instantánea, ¿no? Doy play. Cuando llegue, se acabe ese clip, pasa a lo siguiente y así simultáneamente, ¿no? Entonces, eso que estamos viendo se llama corte, o sea, es algo muy tajante, muy rápido, inmediato. Pero hay otras transiciones, hay otras formas de hacer que una secuencia pasemos a otra de manera un poquito más suave. Entonces, para agregar esas transiciones, yo me voy a ir a la esquina superior derecha donde dice, ¿dónde están? Speed, Audio, Color. Creo que es donde dice Graphics. Ya me acuerdo. Ah, no, perdón. Es como un rayito donde dice efectos. Y estas transiciones que vamos a tener aquí se repiten en los otros programas. ¿Qué es una transición? Bueno, una transición es básicamente una forma de pasar de una secuencia a la otra de manera paulatina, gradual, muy suave. ¿Cómo se agregan esas transiciones? Ya sea aquí o en cualquiera de los otros programas que vamos a ver, nosotros vamos a tener una como librería donde tenemos una variedad de transiciones ya predefinidas y simplemente las vamos a tener que seleccionar y arrastrar. ¿Y dónde se ubican las transiciones? Bueno, pues siempre entre dos clips, ¿no? O sea, una transición no puede ir a la mitad de un clip porque tiene que ser la transición entre una secuencia a la otra. Si ustedes ahorita checan como todas las transiciones que tienen, van a ver cómo pues dan distintos resultados, ¿no? Esas son los wipes. Hay transiciones de disolvencias, hay transiciones que son como pues un slide, o sea, que es como si una puerta corrediza que entra, hay unas que más bien empujan y de lo más ampliamente utilizado son las disolvencias, que es básicamente uno va bajando su opacidad mientras al mismo tiempo la segunda secuencia va subiendo de opacidad. Ahora, las transiciones también forman parte del lenguaje cinematográfico o de las imágenes en movimiento. Una pregunta. ¿Cuándo se utilizan, por ejemplo, transiciones de esta clase que acabamos de ver en el cine?
Profe, me parece que a todos se nos trabó como 5 minutos o menos la clase. ¿En serio? ¿A todos, todos? Creo que a mí no se me trabó. A mí tampoco. A ver, ¿alguien más aparte de... Disculpa que no, no supe A quién mí dijo, también. no, no sé si fue Belén. Creo que fuimos algunas nada más, entonces. Ah, qué raro. Qué mal, qué mal. ¿En qué se quedaron los que se trabaron? ¿Mm? ¿En qué se quedaron? O ya se volvieron a trabar. Oh, no. Hola, hola. ¿Están ahí? Una disculpa, yo sí tengo problemas con mi internet. Es que estaba en el celular y quería pasarme a la computadora, pero no, la computadora no puedo. ¿No puedes acceder al Meet? Sí, pero me parece completamente como que atorado, como si no estuvieras presentando. No. ¿Alguien más aparte de Belén que esté teniendo estas problemáticas? Sí, yo también, Cintia. Cintia, Yo también. Mami. Pamela. Pues bueno, esto que estamos viendo lo voy a retomar, no sé qué programa estén utilizando, pero lo voy a retomar de todas formas, quizá en las otras herramientas, ¿no? De todas formas, la clase está grabada. Si fuera algo general, pues sí, me echo todo el speech de nuevo. El problema es que no les está sucediendo a todos. Entonces, voy a retomar de un poquito más atrás, donde hablábamos de la manipulación de los clips, ¿no? Esto que estamos viendo aquí de nuevo es igual en prácticamente todos los programas de edición de video, ¿no? Que es, si nos ponemos hasta adelante o hasta atrás de un clip, podemos modificar su duración. Si nosotros tomamos cualquiera de estos clips y los arrastramos, los podemos poner enfrente, los podemos poner atrás, los podemos mandar a otra capa para trabajar, digamos, con varias capas simultáneamente. Y lo que hablábamos ahorita es que ahorita los clips pasan de uno a otro de manera inmediata, ¿no? O sea, es básicamente instantáneo. A eso se le llama corte. Los cortes, y para no retomar desde tan atrás, a mi parecer, y en general los editores, si piensan en películas, piensan en televisión, el corte es la herramienta más eficaz para editar un video. Si el corte está bien hecho, entonces, aunque estemos cambiando, digamos, de manera muy drástica de una secuencia a otra, donde los contenidos, donde a veces es de un lugar a otro, ¿no? Pero incluso estando en una misma situación donde el ángulo, la posición de la cámara cambia así instantáneamente, y eso visualmente puede ser un poquito agresivo. Si el corte está bien hecho, nosotros como usuarios ya acostumbrados no nos damos cuenta. Es parte del flujo natural que ya tienen, bueno, artificial, ¿no? Es parte del flujo que nosotros ya entendemos que tienen las imágenes en movimiento. La otra forma de transicionar entre dos secuencias, como decíamos, son las transiciones. Y las transiciones están aquí en la esquina superior derecha, en la que dice efectos, y habíamos visto que hay muchas transiciones. Las transiciones pues, son básicamente formas de pasar de una secuencia a otra, pero de manera paulatina. Una de las más utilizadas es la disolvencia, que es esta que acabamos de ver en pantalla, que es básicamente como baja la opacidad de uno mientras sube la opacidad de otro para hacer una transición más suave. Estas transiciones también pueden variar de tiempo. Miren, si le doy un poquito de zoom. Al seleccionarla, aquí en medio, también le sale este recuadro amarillo. Y si yo me pongo en cualquiera de los extremos de la transición, yo puedo extenderla o la puedo acortar. Hay veces que mi transición no va a poder extenderse hasta el infinito, va a tener algún límite. Esos límites se dan porque cuando yo tengo una transición, eso significa que el clip número 1, por ejemplo,
se reproduce y ya no acaba donde está el corte, sino se sigue reproduciendo y acaba hasta donde termina mi transición. Aunque yo casi no la vea, yo necesito que este segundo clip mínimo llegue en cuestión de duración hasta donde termina la transición, ¿no? Si yo quiero hacer la transición muy larga, pues yo necesito que el clip, el 1, pues tenga esa duración de tiempo. Y lo mismo sucede a la inversa. Si yo quiero que la transición del lado izquierdo sea más larga, entonces yo necesito que mi segundo clip también empiece desde mucho antes, ¿no? Si la transición, o sea, de repente les dice, no, no puedo avanzar más de esto, es justamente porque alguno de sus clips no tiene información suficiente para que esa transición dure más en el tiempo, ¿va? Entonces pueden hacer transiciones así súper lentitas o pueden hacer transiciones un poco más rápidas. Por lo general, una transición muy lenta, pues es también un poco extraño, ¿no? A mi forma de entender las cosas, pero bueno, es posible. Si ustedes hacen una edición con puras transiciones, normalmente tienen que tener un porqué, tienen que tener, no es lo más común. De nuevo, lo ideal es esa corte. Y cuando uno empieza editando, hacer todo a corte puede ser un poquito agresivo desde tu punto de vista como editor. Pero hay aquí un par de truquitos que pueden ayudar, sobre todo cuando uno está iniciando. Uno es la pista de audio que vayan a utilizar. Si utilizan una pista musical, pueden hacer los cortes, hacer que los cortes coincidan con los tiempos de la canción. Imaginemos en 4/4. Tum, tum, pa, tum, tum, pa, tum, tum, pa. Hay tiempos fuertes. Tum, tum, pa, tum, tum, pa, tum, tum, pa, tum, tum, pa. Si ustedes están teniendo problemas, y de nuevo al inicio es un súper paro tener una pista musical, porque cuando ustedes hagan el corte y en cuestión temporal se sincronice eso con uno de los tiempos fuertes de la canción, lo que va a suceder es que la música va a reforzar el sentido del corte. Y aunque el corte, digamos, a nivel visual no esté bien empatado con los movimientos o con el flujo, mínimo lo vamos a reforzar con el sonido. Y entonces se va a sentir un poquito más, pues más coherente, ¿no? Entonces, ese es un súper tip. Si van a hacer una primera edición, pueden empezar con una pista musical para ayudarse a los tiempos, a los ritmos, ¿no? Ajustarse a lo musical. La otra opción del corte, y lo vamos a ver ahorita más adelante lo retomaré en ese momento, es con los movimientos. Muchas veces se hace el corte, acaba un movimiento o hay un movimiento en transición y en ese momento cortas y en el segundo cachito del clip hay otro movimiento que de alguna forma le da como continuidad o que se siente que se hilan, pero ya no se hilan a través del ritmo auditivo, sino del ritmo visual, ¿no? Entonces, esas son las dos formas principales de hacer cortes, ¿no? O te guías por el sonido o te guías intentando eslabonar los movimientos que tengas en tus secuencias. ¿Cuándo se utilizan las transiciones? Bueno, lo que les está preguntando es, ¿cuándo, por ejemplo, sucede esto? O sea, lo voy a hacer más largo, ¿no? Para que se vea, porque no sé cómo está el mit. Pero en las películas, ¿cuándo tenemos una disolvencia de ese tipo? Que es un fade a black, ¿no? Es una disolvencia a negros. ¿Cuándo sucede esto en las películas? Cuando hay un flashback. Cuando hay un flashback. ¿Cuándo más? Pues cuando se quiere como terminar con un tema en concreto. Exacto. ¿Cuándo más? ¿No se les ocurre? Cuando estás como de punto de vista del protagonista y cierra los ojos. Cierra los ojos. Bien. Entonces, ya vieron, o sea, el fade a negro no es una transición común. Es una transición que tiene un significado en específico, que es justo, pues que cerró los ojos, puede ser que haya un fade a negro en un lugar, hay un fade a negro y de repente volvemos a tener, o sea, salir de ese fade y estamos en el mismo lugar y quiere decir que pasó cierta cantidad de tiempo, ¿no? Aunque estemos en el mismo lugar. Es como
no va a aparecer en la película, pero ya transcurrieron 4 días, ¿no? A veces tiene que salir el texto y dice 5 días después, ¿no? Muchas veces, como decía Denise, también es como el final de un capítulo, ¿no? Cuando vas a pasar del capítulo 1 al capítulo 2, muchas veces hay fade a negro para dar esa pequeña pausa y después empezar. Aparecen también al inicio, se utilizan mucho los fade para no entrar de golpe con las imágenes, ¿no? Sino de esa oscuridad que tenemos en el cine, etcétera, hacemos un fade in para que las cosas entren. Y también al final de la película muchas veces hay un fade out a negro para que sea transitorio. Entonces se vuelven parte del lenguaje. Aparte del fade out, pues también hay del fade a black, hay fades a blancos, ¿no? Que también tienen como otra sensación. El fade a blanco es distinto. ¿Cuándo se acuerdan de haber visto en una película un fade a blanco? Por ejemplo, cuando despiertan en un hospital o algo así, Ujú. ¿se reviven? Exactamente. Más Cuando pasa algo como muy épico, épico. como que Entonces, se muere un personaje o algo así, no sé. ujú, Por explosiones también. explosiones. Para salir de la explosión, explota todo y se va a blanco y ya después sales del fade, ¿no? O tener un flashback como de algo O te- pues bonito o algo así. Entonces, como que el blanco está asociado con una cuestión un poco como más positiva, ¿no? Todo lo que dijeron ahorita es justamente eso, es como un contacto con lo divino, o sea, como el negro es la ausencia de y el blanco más bien es como que rellena todo, ¿no? Es la iluminación, es justo un personaje que estaba a punto de morir y de repente abre los ojos también, muchas veces ese revivir es de fade a blanco, ¿no? O fade de blanco. Cuando pasan un personaje en el cielo, pues nunca es un fade a negro, ¿no? Siempre muere y ya que llega al Good Place, si a alguien le gusta esa serie, o sea, como que es un fade a blanco y de repente ya sales del fade a blanco y ya está en el cielo, ¿no? Entonces es como un contacto con un plano distinto, pero que tiene que ver con algo como más positivo, con algo más divino, etcétera. El fade a negro normalmente se relaciona más con cuestiones de tiempo y con cuestiones como de terminar algo y empezar lo otro, ¿va? Ahora, estas transiciones que en realidad no son muy utilizadas, que estamos viendo hace rato, por ejemplo, estas transiciones que son o pushes o slides o lo que sea, ¿cuándo las han visto? Yo las he visto más como en videos publicitarios. Videos publicitarios, ¿dónde más? En situaciones como más jocosonas. Jocosonas. O sea, ahí piensen en Tarantino, ¿no? ¿Cuántas de las películas de Tarantino les gusta utilizar estas transiciones? Un montón. O sea, hay directores que dentro de su lenguaje les gustan estas cosas así. ¿Dónde más se ven? Se ven mucho como en cuestiones de noticieros o en cuestiones didácticas como educacionales o cuestiones estas documentales, ¿no? Imagínense una conferencia, etcétera, y de repente está un sujeto hablando y pasa esto, de repente es como, y sobre todo, entra de derecha a izquierda, es como siguiendo el orden de nuestra lectura de decir, bueno, ya seguimos leyendo y esto es lo que continúa dentro de esta situación, ¿no? Son transiciones que a mí en lo personal, cuando estoy haciendo trabajo así como que no es didáctico, no las utilizo mucho, ¿no? Y por eso hablaba de Tarantino, porque Tarantino es parte un poco de su estética que tiene que ver con el uso de la sangre y la violencia y todo esto, que lo lleva justo como a este límite un poco de lo satírico, de lo kitsch. Usa esas transiciones por lo mismo, ¿no? Eran transiciones que se utilizaban mucho en los 80s, así, porque los aparatos que se utilizaban para los programas de televisión, noticieros, programas matutinos, etcétera, pues las herramientas de transición que tenían eran estas, ¿no? O sea, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, etcétera. Pero se siguen utilizando mucho, ¿no? Cuando tú quieres que aparezca algo, muchas veces no es que sea una transición de una escena a otra, sino quieres que aparezca un objeto, una imagen que tiene transparencia, pues muchas veces la metes con una transición para que entren de los lados, o entren de arriba hacia abajo, o entren de abajo hacia arriba, etcétera. Entonces, o sea, están ahí y las pueden utilizar. Solamente les digo, tradicionalmente las películas y las series de televisión se van mucho más a cortes y transiciones, pero de fades
o disolvencias, y las otras transiciones tienen como funciones un poquito más como de lectura, ¿no? de- para mí es como didáctico, ¿no? Decirte, esto ya pasó, esto es lo que sigue. Aunque temporalmente, obviamente, pues si está antes y el otro está después, ya tiene esa sensación, ¿no? Tiene ese feeling. Con la transición es como reforzar, ¿no? De que eso ya quedó atrás y ahorita continuamos con lo que sigue. Entonces, ¿alguna duda sobre el uso de las transiciones? Pueden hacer lo que quieran, ¿no? Pueden hacer un video de puras transiciones y pues está bien. Como los de TikTok. Bueno, esos de TikTok están impresionantes, pero son transiciones que normalmente no son de este tipo. Más bien esas transiciones son transiciones de movimiento y están muy bien planeadas. Yo me sorprendo en la creatividad de que baja la cabeza y se quita el sombrero. O sea, todos esos TikToks están súper padres y aunque son como catálogos de puras transiciones, pues justamente te pueden ayudar para decir, ¿cómo puedo transicionar de uno a otro sin tener que hacer estas disolvencias, ¿no? Sino pensando en el contenido. O sea, a eso es a lo que me refiero cuando es una transición visual, ¿no? Es un movimiento que en el corte hay cierta continuidad y eso hace que se embonen, que se mezclen, aunque a nivel de pistas están perfectamente separados el uno del otro. Ok. Yo también me acordé de que en estas transiciones como de slide, está Malcolm el del medio, ¿no? Se usa mucho esa transición. Usan esas transiciones a veces, pero no siempre, ¿no? Como que cuando pasa de una situación a otra, de repente es el slide o estas, y ya está en otra situación donde hay un montón de cortes, se desenvuelve todo y de repente puede haber otra de estas transiciones, que también puede servir para eso, me parece un muy buen ejemplo, que es la transición de alguna forma marca un bloque, ¿no? Es como todo lo que sucede aquí es un solo suceso y son puros cortes, perfecto. Para demarcar que esto de lo que sigue hay un punto y seguido o un punto y aparte, entonces podemos meter una transición para ir generando de manera muy clara esos bloques, ¿va? Entonces, además de las transiciones, vamos a tener, ahí hay otro botón y en los otros programas aquí es donde se puede volver un poco complejo, ¿no? Pero vamos a tener correcciones de color. Aquí va una reflexión que es un poquito tediosa y la verdad creo que en este punto no es necesaria, pero la mayoría de las personas cuando graban a nivel profesional, lo que sale de la cámara, si nosotros lo vemos sin ningún tipo de corrección, normalmente viene muy gris, viene con un contraste muy bajo y con los colores muy desaturados. Y si se acuerdan de sus fotografías RAW, pues cuando uno las abría por primera vez, también siempre les hacía falta contraste y saturación. Y esto se da sobre todo en cámaras un poquito más profesionales, pero incluso en las cámaras más, o sea, incluso en su teléfono, etcétera, si tienen una aplicación que les permita mover eso, porque la que viene en automático con la camarita de foto y de video normalmente no les permite hacer esos ajustes, pero normalmente uno toma la decisión manual de decir, ok, voy a bajar la saturación de los colores, no a cero, porque eso sería blanco y negro, sino al mínimo, pero sin pasar al blanco y negro. Voy a bajar todo el contraste y voy a bajar la nitidez digital, ¿no? O sea, como este sharpening que se le agrega al video de manera automática. Y cuando lo abres aquí, de repente, pues un poquito como esta imagen que tenemos ahí, pues se ve falta de contraste, ¿no? Estamos en un atardecer, debería haber como más saturación, debería haber más contraste. Pero la intención de hacer esto en cámara es justamente que cuando nosotros bajamos la saturación y el contraste, hacemos que toda la información, y si se acuerdan de la curva y el histograma, toda la información de exposición, toda la información tonal, se concentre en el centro, o sea, que no tengamos ni negros totalmente negros, ni blancos completamente blancos. Y al concentrar la información en el centro, cuando nosotros llegamos aquí y queremos hacer una corrección, aquí es donde yo ya le podría agregar ese contraste o esa saturación, ¿no? Aquí en este programa pues hay un montón de presets que pues la verdad es que está muy bien porque así nos evitamos el problema de tener que estar aprendiendo nosotros a hacer una corrección de color más seria, lo cual pues yo no perdería tiempo con ustedes revisando cómo hacer color grading porque me parece que ahorita es como no es necesario. Entonces de entrada ustedes vean si desde su grabación bajan la saturación, bajan el contraste, aquí de todas formas lo pueden recuperar. Y en la parte de hasta abajo hay una barra que dice intensidad. Bueno, ese quizás es muy intenso, ¿no?
donde yo puedo decirle qué tanta intensidad quiero que se aplique de esta corrección sobre mi video, ¿no? Y decir, no, pues esto es mucho. Ok, entonces llevarlo al punto donde a mí ya me parezca que esté bien. Entonces, estos presets pues están como bastante bien, ¿no? Ustedes podrían guardar algunos, pero si no quieren tener un preset, o sea, como podría ser el caso de este, o sea, lo voy a regresar como estaba, en lugar de irme a la opción de presets, me puedo ir a la opción que dice Edit. Y en Edit, vean, si se acuerdan también de Photoshop, pues vamos a tener sliders que justamente me permiten a mí corregir la imagen de manera manual. Y aquí es muy similar a, pues, básicamente a lo que vimos en Photoshop y a lo que en teoría tuvieron que haber visto en Photoshop en su momento el semestre pasado, ¿no? Donde puedes aumentar vibración, donde puedes aumentar... Me pasé de lanza, esperen. Donde puedes aumentar saturación. Y de nuevo, como este es un programa un poquito básico, pues las opciones en realidad no van a ser muchas, ¿no? Va a estar un poquito limitado. Entonces pueden cualquiera de los dos, o lo hacen ustedes, o combinan, ¿no? O sea, un poquito de aquí y un poquito de allá. Eligen un preset que se vuelve su punto de partida y corrigen sobre ese preset, ¿no? ¿Alguna duda aquí? ¿Queda más o menos claro? Ok. Entonces ya, ahí está, más o menos, ¿no? Así estaba, así quedó. Sí hay un poquito más de punch. Quizá me pasé, pero no importa. Vean cómo puedo activar y desactivarlo. Entonces ya chequé transiciones, ya chequé también correcciones de color. Lo otro que vamos a ver, y también en los otros programas les voy a enseñar cómo se hace, es la duración del tiempo. Para que ustedes puedan justamente o ralentizar algo, si lo tomaron a muchos cuadros por segundo, o lo puedan acelerar, que es lo que vamos a hacer ahorita. En la parte superior derecha hay un como tacómetro, velocímetro. Cuando yo selecciono cualquiera de los clips que tengo sobre mi línea de tiempo y elijo la opción del tacómetro, me van a aparecer al principio y al final dos como marcadores. Y estos marcadores básicamente me sirven para decir qué parte del video quiero afectar. O sea, si yo quiero afectar desde el inicio hasta el final, entonces dejo el marcador al inicio y al final de mi clip. Si yo quiero afectar solamente la parte del centro, decir, ok, todo lo que esté antes de este marcador se va a reproducir con normalidad, lo que esté entre los dos marcadores se va a acelerar o ralentizar, y lo que suceda después se va a mantener igual. Entonces yo ajusto estos y le digo, vamos a cambiar la velocidad, ¿no? Puedo acelerarla o puedo ralentizarla. Ralentizar es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque necesitas una cámara de slow motion. Pero vamos a acelerar esto para que se vea el jalón, ¿no? Lo voy a acelerar al 400%, por decir algo. Entonces, cuando yo ahí le doy play, quizá en ese cacho no se ve mucho. A ver, vamos a hacerlo con este, para que sea más evidente. Vamos a acelerarlo. $150, $300. Si vieron ese jaloncito, no sé si Meet lo permita, o sea, que se vea. Pero es algo que seguramente reconocen porque se utiliza en un montón de lugares, donde llegamos a un momento donde el clip se acelera muy rápido durante algunos pocos segundos y de repente regresamos a la reproducción de tiempo normal, ¿no? ¿Dudas? ¿Todo bien? Y finalmente, no, todavía falta otra cosa. Hay herramientas de audio. Esto obviamente funciona cuando las pistas, en este caso mis pistas de video no tienen audio, pero funcionaría con el audio de las pistas o si yo agregué una pista externa. Y aquí básicamente lo que va a hacer es identificar qué clase de audio es, si es música o si es voz, etcétera. Y cuando identifique qué es, voy a agarrar aquí,
Aquí ya identificó que es música, me va a dar opciones para cambiar el volumen, para hacer algunas cosas. En general, aquí, y este programa sí se queda un poquito corto, a mí no me encanta porque vamos a ver en otros programas donde yo puedo controlar los volúmenes de música de manera mucho más concreta. Aquí tengo como una slider de volumen donde aumento o disminuyo el volumen, pero de manera general, ¿no? Entonces, si ya lo cambié aquí, pues se va a mantener el volumen, ese volumen se va a mantener con ese nivel durante todo el video. Entonces, eso no es como tan padre porque imaginen que es un documental o que hay una voz en off, pues muchas veces tú tienes la canción a un volumen, cuando empieza a hablar alguien bajas un poquito la canción, cuando termina de hablar subes el volumen de la canción, ¿no? Entonces, esta es una forma justo de nosotros poder controlarlo de manera muy precisa, ¿no? En un momento temporal muy exacto. Y finalmente aquí voy a tener opciones, la última herramienta, que es como una herramienta de crop, me va a permitir a mí mover del lugar hacia arriba, hacia abajo, voy a poder rotar los videos, voy a poder bajar la opacidad de algún video, voy a poder hacer esto que se llama flip, que es básicamente como ponerlo en espejo. Lo puedo poner en espejo izquierda-derecha, derecha-izquierda. Puedo escalarlo, hacerlo más chico, más grande. Y por ejemplo, si ustedes lo escalasen, pues de repente vamos a intentar hacer aquí, edit. No me permite duplicarlo. Qué chafa. Aquí está, duplicate. Entonces vean, voy a duplicar este, por ejemplo, 3 veces o 4 o lo que sea. Y los voy a poner aquí uno encima del otro. Exactamente el mismo clip. Digo, es solo como para que sean una idea. Y entonces cada uno lo podría yo poner, o sea, en distinto, no lo voy a hacer con mucha precisión, ¿no? Pero es para que sean una idea. Podrían hacer como alguna especie de mosaico ahí medio raro. Acomodar para que las cosas cambien un poquito su apariencia. Ahorita lo hice con el mismo clip, ¿no? También se puede hacer con 4 clips distintos y hacer convivir como distintos espacios, ¿no? Si es lo que quisieran. ¿Por qué? Porque, bueno, pues hay que experimentar un poco. Entonces imaginen algo así, ¿no? Aparte de eso, se puede hacer crop, o sea, ustedes pueden recortar desde arriba, desde abajo, izquierda, derecha, y lo mismo. Le voy a dar a duplicar. Bueno, no. Así voy a pasar este acá. Y voy a reactivar el snap. Ahí está. Okay. Yo puedo en un clip cortar, no sé, del lado izquierdo, y entonces de un clip estoy viendo el lado derecho y el clip que está abajo, pues no lo tengo que recortar, ¿no? Porque pues básicamente se va a ver en ese espacio que quedó vacío. Entonces, el programa está así súper básico. Eso es básicamente lo que podemos hacer con este software, ¿no? Ya vieron, bueno, aquí me acabo de dar cuenta que dice duplicar y aquí también viene eliminar, ¿no? En lugar de que le den clic derecho, lo pueden hacer aquí. Y en las pistas que tienen sonido, también si le dan clic derecho, les puede salir aquí uno que dice separar audio y entonces ahí tienen el audio de esa pista por separado, ¿no? Ahora, digamos que yo ya tomé todas las decisiones, esto es lo que quiero exportar, ¿no? Normalmente, lo que se hace antes de exportar en cualquier programa es estar seguros de que esto está guardado, ¿no? Este programa en general
no tiene save as, significa que debe de estarlo guardando al mismo tiempo que yo lo estoy haciendo. Entonces, eso evita problemas más adelante a veces de que digamos, de que si se me va la luz, se me traba, se pierda la información, ¿no? Pero hay otros programas donde sí tenemos que ir manualmente a guardar nuestros avances antes de mandar al proceso de exportación. Entonces, para exportar de este hay que irnos aquí al menú superior izquierdo donde dice Share, que es compartir. Y aquí en compartir, bueno, vean, me está diciendo que tengo 3 exports. Esto, si lo descargan en su teléfono o en su tableta, ya no les va a aparecer, ¿no? No van a necesitar, o sea, tienen exportaciones ilimitadas. Entonces aquí hay que decirle para dónde lo quiero exportar, ¿no? Vean, va a dar varias opciones. Hay una opción que dice YouTube, Facebook, etcétera. Pero en realidad yo en este caso lo voy a exportar localmente dentro de mi computadora para que yo después lo pueda subir a donde yo quiera. Entonces ya decidí dónde lo voy a guardar. Voy a poner ahí prueba 001 o el nombre de su pieza. Lo va a guardar tengo que decirle dónde. Le voy a pedir que lo guarde en el escritorio para que ahorita sea fácil encontrarlo. Me va a dar un tamaño estimado que es 1.4 gigabytes, porque son 1425 megas. Y en realidad no voy a tener como muchas opciones aquí en los settings avanzados, ¿no? Voy a poder cambiar la resolución. Vean, ahorita lo está mandando a 4K, porque o sea, los clips vienen en 4K. Entonces yo aquí, si quiero un video un poco más ligero, podría decirle Full HD, 1080p, que es 1920 por 1080. Lo podría cambiar de cuadros por segundo, lo voy a dejar en 29.97, sonido lo voy a dejar en estéreo y la calidad, si quieren un archivo un poco más ligero que sea más fácil de subir a internet, pues bajarla a medium, ¿no? Si no, mejor dejarlo en high. En low ya la compresión es demasiado fuerte y ya que hayan, lo voy a poner en medium para ver cómo se ve, ¿no? Ya que hayan tomado todas esas decisiones, en la esquina inferior derecha le dan exportar. Y siempre que le damos render o le demos exportar a un video, pues vamos a tener que esperar cierta cantidad de tiempo a que el video se renderice. El proceso de render lo vamos a ver tanto en video como en animación 3D. El proceso de renderizado es básicamente todas las decisiones que tomamos, convertirlas ya en un archivo de video único. Entonces, si yo utilicé 40 pistas de video, 40 pistas de audio, pues es tomar la información necesaria de cada uno de esos archivos que yo utilicé para integrar mi línea de tiempo y, o sea, darles una lectura, convertirlos a cuadros de video, comprimirlos y guardarlos en un formato. Y normalmente puede ser un proceso tardado, depende completamente de su computadora, ¿no? Aquí le voy a dar Done, porque ya lo hizo. Voy a cerrar esto. Quit Premiere. No sé por qué no se guardó la otra vez, es exactamente lo mismo. Pero bueno, aquí ya estaría el video renderizado con todas las decisiones que tomé. Ahí está. Y esto es pues lo que yo ya subiría a mi canal de YouTube. ¿Va? Voy a borrar esto. Ahora, ¿alguna duda? Vamos con los que tienen Adobe Premiere. Adobe Premiere pues sería básicamente la versión de paga de lo que acabamos de ver. Es el programa de edición de video profesional que utiliza Adobe. Y vamos a ver cómo pues, se complejiza un poquito. Cuando yo abro Adobe Premiere, a ver, ¿saben qué? Ya. Déjenme detener la grabación.